Está con nosotros el doctor Alberto Castañón. Doctor, qué gusto volverlo a tener por aquí. Muy buenos días, Hola, bienvenido. buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, pues recuerde que estamos completamente en vivo y además es el espacio de la Facultad de Economía y también vienes acompañado de Saraí Rojas Barrera. ¿Cómo estás, Saraí? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues ¿qué tema nos vas a platicar el día de hoy? Tiene que ver con el tema de los medicamentos, que es, bueno, complejo, espinoso, pero cuéntanos, por favor, doctor. Sí, bueno, seguimos con el tema de economía de la salud, que ya lo habíamos platicado hace 2 sesiones, vino la semana pasada o la antepasada la doctora Beatriz Martínez y comentaron sobre el gasto de bolsillo. Ahora Así es. vamos sobre la otra parte que tiene que ver cómo están el asunto de los medicamentos. En esta ocasión, pues el tema es un poquito más árido, justamente para hacerlo un poquito más digerible, pues estuvimos platicando Sara y yo de cómo plantearlo a la audiencia, y una de las cosas que vimos es que siempre los sistemas de demanda, cuando se están trabajando, se trabajan de manera muy agregada. Y siempre trabajamos medicamentos en general. Claro. Como economistas tenemos y financieros ese sesgo en tratar de generalizar o poner supuestos muy restrictivos. Y entonces, platicando con Saraí y con el equipo de investigación, lo que decidimos fue buscar datos que fueran importantes para la población, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha pasado con los sistemas de demanda es, te digo, siempre han sido muy generales, ¿no? Entonces, una primera división que hicimos fue el tema de hablarlos desde las enfermedades agudas y las enfermedades crónico-degenerativas, que justamente hace ratito estaban comentando sobre el aspecto de nutrición. Ya hasta le dije a Sari, vente, vamos a escuchar qué dicen para darle una continuidad al tema, ¿no? Entonces, país, ¿no? ese es un escenario bastante complejo para el país, porque pues hemos, ahorita con también lo de, ¿qué le dirías a tu niño interior? Bueno, que sobrevivimos, ¿no? Que aproveche la vida, ¿no? A ese niño interior. Y pues tenemos dos pandemias, post-pandemia, ¿no? Es la pandemia de la obesidad, que está antes de la pandemia del coronavirus, y tenemos la pandemia de las enfermedades mentales, ¿no? Claro. Porque ahí hay muchas cosas que no se han manejado, que también es más complicado identificarlas. Entonces, en eso estamos trabajando ahora en los medicamentos. Oye, y además trabajando con alumnas y alumnos, en este caso Saraí, ¿cómo te sumaste a esta investigación y qué es lo que has estado observando en este periodo de tiempo? ¿Cómo se ha comportado el tema de los medicamentos? Bueno, este tema empezó por mi tesis, realmente es mi tema central. Sin embargo, como un panorama general, vimos que en 2018 la tercera causa de muerte era la diabetes. Y según en Salud, solo en medicamentos gastamos 902 pesos aproximadamente quincenal. Hicimos un estudio rápido en el que solo elegimos insulina. En ese nos dimos cuenta que depende de en qué estado estés de la República, va a ser el precio que te va a costar ese medicamento. Obviamente va a haber factores como la presentación, la marca, entre otras cosas, pero hay el precio mínimo en Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua es de 1,340 a 1,490. Un precio promedio, y eso considerando que hay una oferta, es 865 pesos. No, pues está tremendo para un salario mínimo o si no tienes el sistema de salud, es un buen trancazo, ¿no? Sí, o sea, y eso considerando que teniendo seguro muchas veces el sistema de salud, pues hay ciertas decadencias y no podemos tener acceso al medicamento. Claro. Por otro lado, el mismo medicamento en Quintana Roo sale en 600 pesos. Estamos hablando que sí interfiere mucho de dónde te enfermes, en qué estado te enfermes. ¿Dónde te sale más caro? En Coahuila. Ah, mira. ¿Y a qué se debe esas variaciones en los precios? Bueno, depende de qué tipo de medicamento sea, en dónde se compre,
si es de prolongada o si es de acción rápida. O sea, hay muchos factores. No podemos medir los factores porque también depende qué te está recetando tu doctor. Claro, pero por ejemplo en el caso de la insulina, que es, digamos, de los temas más comunes, si hacemos un mapeo, ¿cuáles serían los estados más caros o donde podríamos observar un alza de precio? Más caros es Coahuila, Veracruz y Tamaulipas. Más barato, Quintana Roo. Puebla, el precio mínimo es 999 pesos. ¿Nos estamos a mitad de tabla? Sí, ¿O más estamos- o menos? ¿No? Sí, más o menos. Ni siquiera es bajo, pero tampoco es tan elevado como en los otros estados. Uy, pues qué interesante, ¿no? Y además, ustedes buscan algún cruce, porque me llama la atención lo que platicábamos con la doctora Isaura y el tema de la diabetes específicamente, es que también la inversión que hace una familia en comida. Regularmente, digamos, si hacemos una panorámica, a veces los alimentos que más nos hacen daño suelen ser los más caros, ¿no? Y creo que por ahí podremos hacer un cruce, ¿no?, de estos datos. Sí, mira, es bastante complejo el asunto de la salud, ¿no? Porque cada quien lo ve desde su Desde óptica, perspectiva. pero realmente es un problema que tenemos a nivel multidisciplinario, ¿no? O sea, ella lo estaba planteando desde el punto de vista, hasta donde recuerdo, antropológico, Así es. sociológico, y lo decía, bueno, la parte nutricional, y nosotros lo estamos viendo a partir del costo de los medicamentos, ¿no? Y nos estamos acostumbrados a comer lo que más daño nos hace, ¿no? O sea, Exactamente. una de las cosas que, hablando con algunos amigos médicos, decían que nosotros, por ejemplo, nuestra raza tiene más predisposición genética a la diabetes Claro. y nosotros estamos más predispuestos a enfermarnos de ella. El tema, por ejemplo, de que deberíamos de comer más maíz, ¿no?, por cuestiones culturales, y lo hemos estado sustituyendo por el pan. Y nuestra cuestión, parece que genética, no nos ayuda mucho. Claro. Entonces, todo lo que nos hace daño lo consumimos, y además, ¿cuál es el otro problema que tenemos? Es lo más barato, por ejemplo, los carbohidratos, ¿no? Claro. Los carbohidratos son Sí. Oye, pues malísimos, parecería que es como una especie de círculo, ¿no? Donde te alimentas mal, te enfermas y consumes más medicamentos, ¿no? Al parecer es como una Círculo lógica, vicioso. un círculo Mm. vicioso que, bueno, pues lo vemos en la cotidianidad, ¿no? ¿Sabes? Sí, y sobre todo considerando que solo esta persona va a tener una enfermedad, pero ¿cuántas personas no tienen más de una enfermedad? Híjole. El gasto que les implica a ellos. Así es. Oye, pues muy interesante. ¿Esto ya está preparándose en algún paper? ¿Ya está próximo a publicarse? ¿En qué estado está? No, bueno, también tenemos el asunto de las comorbilidades que menciona ahorita Saraí, que pues, la diabetes tiene comorbilidades con varias enfermedades. No, estamos trabajando es un proyecto de investigación que está en la BIEP, y justamente tanto Ivonne como Petra como Saraí están trabajando en el proyecto de investigación y son tesistas. La primera idea que tenemos es que ellos se titulen y Maravilloso. Después sacar los papers. Ya ellas sacaron, bueno, están en espera de los resultados de un trabajo de divulgación que hicieron y difundiendo lo que están trabajando aquí en TV WAP. Me parece que Maravilloso. formativo es muy importante para ellas. No, En y términos gracias por formativos, compartir ¿no? toda esta información con la audiencia, producto de, pues ya, muchos años de investigación. Al contrario, ¿no? gracias por la invitación. Saray, muchas gracias. Doctor, como Gracias. siempre, un placer. ¿A quién le va, al fantasma o al espectro? Por generación al fantasma. Bueno, ahí diferimos. Yo siempre he sido del espectro, pero ¿Ah, sí? bueno. ¿De los rudos? De los rudos, claro, No, claro. yo de los técnicos. Doc, muchísimas gracias. Gracias, muy Bienvenido amable. como siempre.